Buenos días, profesor Fabián. Este trabajo es presentado a nombre de mi persona, Daniel Esteban Parra Gallego y María Paulina Salazar Meneses, y escogimos la extremidad para evaluar del cuerpo, la pierna. Esta es la sección transversal media. La escogimos principalmente pues, por su complejidad, por su cantidad de músculos, por su cantidad de tejidos y principalmente por la cantidad de huesos, que en este caso pues vendrían siendo dos. Entonces nos pareció interesante evaluar cómo es la distribución y la sensibilidad del campo eléctrico para esta extremidad. Eh, Implementando ya pues en el modelo, utilizamos el software SpaceClaim y bueno, importamos la imagen y estas medidas, la medida del diámetro de esta pierna es de 44 centímetros. Esta medida fue tomada de una persona normalmente que hace gimnasio, una persona conocida que nos sirvió de modelo. Y bueno, al implementar ya eh, el dibujo, pues vemos que tampoco tiene tanto detalle. Sin embargo, ya se pudo sacar pues el modelo que se iba a utilizar. Y bueno, los electrodos que colocamos, la posición de los electrodos eh, está basada principalmente pues en, de referencia en que normalmente en los estudios de electromiografía los electrodos de referencia siempre están muy cerca a los tejidos duros, o en este caso pues en el hueso de la tibia, que es el que más cercano está a la piel. Entonces por esa razón el resto de los electrodos los quisimos tomar el colineal en esta posición, ya que conecta pues como con este músculo, que es un músculo bastante grande y es una buena fuente de, de conducción bioeléctrica, igual a este músculo. Y los electrodos transversales los quisimos colocar en esta dirección, ya que atraviesa la mayor cantidad de tejidos y incluye las características bioeléctricas de los huesos. Ya cuando se implementa en el software console, eh, se hacen las definiciones. Bueno, primero se importa la geometría, eh, se hacen unas selecciones para los parámetros y para diferentes dominios. Por ejemplo, las propiedades eléctricas de la conducción eléctrica y la permitividad eléctrica de cada uno de los dominios. En este caso, por ejemplo, el primero sería la piel, el segundo sería la grasa, el tercero sería el hueso, el cuarto la médula ósea, luego siguen los músculos, que es el mayor dominio, la sangre, que tiene una alta conductividad por su contenido de hierro, y obviamente los nervios. Ya luego se configuró la física del modelo y se colocó la tierra, como ya lo habíamos mencionado, en el electrodo correspondiente, y las terminales 1 y 2, que corresponden en este caso para, esta, para esta demostración en los electrodos longitudinales. Se hace el estudio para cada uno de la posición de los electrodos, en este caso el longitudinal. El transversal también se hace un estudio, cambiando pues obviamente estos dos nodos por sus respectivos electrodos transversales, ¿sí? Luego la malla pues es una malla más fina o thinner, y la línea de evaluación para la sensibilidad del campo está ubicada en estos puntos que se muestran acá. Está ubicado aquí. Esta rayita roja es la que representa la línea de evaluación. Luego de que se corre el modelo y se obtienen los resultados, se halla para el potencial eléctrico en los nodos transversales esta distribución de potencial. Eh, las flechas que muestran la distribución del campo eléctrico para los nodos transversales es esta, ¿sí? Se ve la distribución de las flechas que sale del de arriba y llegan al de abajo. Y la mejor forma de representar ese campo eléctrico es por medio de esta vista, por medio de líneas. Y también se observa lo mismo. En esta vista me parece muy interesante, ya que se puede observar que las líneas de campo evitan los tejidos con menor conductividad eléctrica, como en este caso los huesos,
y este campo tiene una preferencia por los tejidos, obviamente, que tienen una mayor conductividad eléctrica y permitividad. Para el estudio de los electrodos longitudinales se muestra pues esta distribución del campo eléctrico, nodo positivo y nodo negativo. De la misma forma pues se hallan las flechas, la distribución del campo por medio de flechas. Esta vendría siendo la distribución de ese campo y la mejor forma de representar ese campo es por estas líneas. Y con esta vista me parece que es muy interesante decir de que las líneas en este caso prefieren los tejidos que mayor conductividad bioeléctrica tienen, que por ejemplo sería la sangre y los nervios. Y también, como se mostró en el anterior, evitan los tejidos con menor conductividad eléctrica o mayor resistencia. Ya la evaluación del campo que se realiza, pues se obtienen estas gráficas. Esta sería la gráfica para el potencial, que vendría siendo de menos 30 voltios a 30 voltios con respecto a la longitud de la posición de los electrodos y la longitud de la pierna. Ya estas gráficas corresponden a la sensibilidad del campo en cada uno de los ejes, en el X, en el Y y en el Z, y como habíamos mencionado, el eje Z es el eje más importante, ya que ahí es donde se evalúa, pues donde nos interesa evaluar principalmente la sensibilidad del campo eléctrico. Ya, ya ya por la ubicación de los electrodos de forma longitudinal. Entonces vemos que en el eje X y parecido al eje Y también la distribución de los amperios por metro tienen como la misma tendencia, la misma forma, y los amperios por metros en el eje Z tienen esta forma de sensibilidad en la que cercano a los electrodos su sensibilidad aumenta en valor absoluto, y cuando se van alejando de los electrodos, por ejemplo en la posición media, esta disminuye para el eje X y a diferencia del eje Z, en la que tiene menor sensibilidad en los aproximados a los electrodos y mayor sensibilidad, obviamente, pues en valor absoluto, en la parte medial. Ya le cedo la palabra a mi compañera María Paulina. Muchas gracias, profesor. Bien, ahora continuaré con la explicación de la solución para el segundo punto, donde se pide que en nuestro mismo volumen conductor ubiquemos una fuente bioeléctrica a modo calibración, además de un arreglo de mínimo 8 electrodos. Para nuestro trabajo ubicamos en total 10 electrodos, como se puede observarse en la imagen alrededor de nuestro plano de trabajo, que puede observarse, y también agregamos nuestra fuente de dipolo en esta posición, como vamos a observar, donde íbamos a hacer el análisis tanto del potencial eléctrico como en las coordenadas X y Y. Muy bien, una vez entonces ubicamos los electrodos y se hizo el estudio adecuado, pudimos encontrar cómo se observa la distribución, por ejemplo, aquí en el plano XY de la distribución de potenciales, donde hacia el lado positivo del eje se encuentra la distribución de potenciales positivos y los negativos hacia el lado negativo del eje. Lo mismo sucede al hacer el estudio para el dipolo de forma en Y. De esta manera podemos encontrar la distribución de potenciales positivos hacia el lado del eje positivo de Y ocurre el mismo comportamiento hacia el lado de la distribución de potenciales negativos. Muy bien, ahora una vez hecho el estudio, y obtenemos esos puntos, se obtuvieron dentro de las nuevas tablas estos valores, los cuales fueron pasados a Excel para hacer el diseño de nuestro sistema de derivación. Entonces vamos a pasar a observar las tablas de Excel. Aquí vemos la primera tabla donde encontramos esos puntos y nuestra superficie de imagen. Una vez obtuvimos este diseño para darle una forma más redondeada y de otra forma, entonces se hizo una rotación de 38.9 grados en sentido horario y así nuestro punto del dipolo quedó entre menos 0.4 y 0.3 en nuestro plano de trabajo transversal, de manera que obtuvimos, sin hacer unos cambios significativos sobre los resultados, una superficie de imagen más simétrica para poder trabajar en ella. Entonces, una vez con esta tabla y esta distribución, pasamos al diseño de
la parte de nuestro sistema de derivación ortonormal. Acá tenemos la misma imagen, esta vez ya es con los vectores tanto como están aquí que corta nuestro eje Y como cortando nuestro eje X. De esta manera están los más largos y se pasó a hacer la correcta proceso matemático ya explicado en las clases anteriormente, donde hallamos ese valor, esos puntos, y con esos puntos la magnitud entre la distancia de ellos y los valores de las resistencias adecuados. En el mismo procedimiento se siguió para el segundo punto y de esta manera obtener los valores adecuados de las resistencias. Finalmente se hizo una normalización entre del más largo en relación con el más corto, donde se obtuvo el valor de, en nuestro caso, el más largo siempre fue de H, entonces de RH menos K sobre K. De esta manera obtuvimos los valores y finalmente con valores de RA de 150.3K, de RB de 10K, RC de 316K, de R de 10K, nuestro RK de 100K y finalmente de RH-K de 70K. Finalmente, nuestro sistema de derivación ortonormal quedó de esta manera. Listo, profe. Muchísimas gracias. Eso fue todo.